don David que por favor nos grabe, porque nuestra queridísima compañera, la abogada especialista en Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, nos preparó una videocolumna para mostrarnos cómo es que siempre se pasan a la ley por el arco del triunfo y a su conveniencia. Esto fue lo que plantea, o lo que planteará la queridísima Laura Ceballos Alcázar. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi participación semanal para Sin Censura y se llama Las diferentes varas de medir. Durante estos 5 años de gobierno del presidente López Obrador se ha hecho una costumbre politizar asuntos jurídicos y judicializar asuntos políticos. Una mala costumbre, por cierto, ya que sin necesidad de complicar las cosas, los bufetes de abogados que litigan contra la patria representan intereses privados que tuvieron y tienen como misión apropiarse, como es su costumbre, de caminos, bosques, playas, espectro radioeléctrico, concesiones para la explotación de mina o petróleo, producción de energía eléctrica, permisos para operar en ausencia o a nombre del Estado, guarderías, escuelas, hospitales, reclusorios, aeropuertos, aduanas, y podríamos continuar con una larga lista de indignantes acciones que han sido debidamente entregadas mediante contratos de concesión, pero confirmadas a través de sentencias del Poder Judicial de la Federación y avaladas con el magnífico sello de la Suprema Corte de Justicia, cuando se han puesto a discusión los derechos de comunidades ejidales, niños, pueblos originarios, trabajadores o los derechos humanos en general, insistiendo en que hay que respetar la ley, pero tampoco aceptan críticas cuando se les hace notar su actuar omiso y permisivo por parte de los miembros del Poder Judicial. Muchos de esos despachos jurídicos están conformados por antiguos funcionarios en los distintos órdenes de gobierno, como diputados, senadores, gobernadores y, ¿por qué no?, ministros en retiro que, por cierto, siguen cobrando pensiones y obteniendo todos los beneficios que tienen los ministros en activo. Aquí podríamos hablar de un conflicto de intereses, ya que por un lado cobran una pensión del Estado y por otro lado lo apalean como litigante, cobrando muy abundantemente, incluso dinero proveniente de otros países e instancias como la USAID. Es innegable que por todos los favores que concedieron desde sus puestos políticos y de poder, hoy son beneficiarios del favor de sus ex colegas, ex clientes y amigos imprescindibles en los juzgados de distrito, tribunales o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como abogados litigantes. Para ellos, el litigio es pan comido, o sea, ¿cómo le van a decir que no tiene razón a un doctor en Derecho, con un montón de doctorados honoris causa, miembro de colegios y barras de abogados, que además es ministro en retiro y que en sus años de actividad jurisdiccional palomeó y dio visto bueno a todos los proyectos de la misma naturaleza que le fueron puestos a su digna y real consideración? Sería incongruente, por decirlo menos, que Verbigracia, el exministro Cosillo, quien en su momento se opuso terminantemente a que víctimas como Florent Cassé y los bebés de la guardería ABC obtuvieran justicia ante las atrocidades cometidas por entes del Estado, ahora se pronunciara en contra de esos salvajes que arrancaron las cruces del memorial que recuerda a los 49 bebés que perdieron la vida precisamente en la tragedia de la guardería ABC. Desde su punto de vista, la Corte no se toca, sin que importe si esa Corte se ha dedicado a decepcionar al pueblo mexicano con tal de satisfacer las exquisitas necesidades de quienes solo tienen dinero en vez de derechos. Increíble que el otrora presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y luego de la OEA haya avalado y justificado la violencia contra los manifestantes que estaban ahí desde días antes, solo porque los violentos del domingo son simpatizantes del movimiento anti-AMLO. Los otros manifestantes llegaron desde hace algunas semanas protestando por la actuación artera del Poder Judicial que libera a los presuntos culpables que la Fiscalía pone a disposición, o porque el Poder Judicial emite sentencias que ponen fin a la acción de congelamiento de cuentas
ligadas a personas que pertenecen a delincuencia organizada de alcance internacional, o porque con las decisiones de solo 8 personas se revierte el trabajo encomendado por millones a los miembros del Poder Legislativo y que permitiría hacer avanzar el país en temas de seguridad nacional o soberanía energética o en temas electorales. ¿O qué tal por favorecer a los delincuentes de todo tipo con la única finalidad de que la ciudadanía siente que el presidente no está haciendo nada para mejorar la seguridad o disminuir la impunidad? El plantón colocó pancartas con fotos y nombres de víctimas que no ven la acción de la justicia en temas de violación de todo tipo de derechos y en protesta contra jueces coaligados, por ejemplo, con notarios despojadores. Y de todo esto, los medios de comunicación no tuvieron el más mínimo interés en acercarse a documentar esos quejores, porque fueron determinados como unas, y cito, pocas decenas de seguidores del presidente que, aleccionados en sus mañaneras esa suerte de conferencia de prensa, se apostaron frente a la corte porque son personas jubiladas que no tienen otra cosa mejor que ir a perder el día porque al fin tienen su pensión. Esto lo dijo Alejandro Santos Cid, escritor para El País, el 26 de abril de 2023. Este es el tipo de descripción que la prensa hizo de esos manifestantes. En cambio, los que marcharon en favor de la Corte este domingo 28 sí son personas. O sea, tienen derechos y tienen cultura y tienen razones para defender a la ministra presidenta porque es mujer. Y defienden a la Corte por todas las funciones que hacen y defienden a todos los miembros del Poder Judicial que llegaron además los marchantes con una prudencia enorme a retirar al plantón y que si arrancaron las cruces del memorial lo hicieron en legítima defensa a su derecho exclusivo de marchar para defender a la Corte. Casi estoy segura de que la mayoría de esos que marcharon a favor de Norma Piña son empleados del Poder Judicial y sus familias que se sienten ofendidos directamente por haber sido exhibidos por sus propias acciones en cada ocasión que, respaldados por esta nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, han actuado abiertamente en favor de intereses que van más allá de la impartición de justicia que deben dar. En este caso, la prensa no se ahogó con los epítetos o la descripción de actos violentos, pues no les dieron la orden, no les pagaron para ello. Únicamente la jornada relató el momento en el que un hombre estuvo a punto de golpear con su puño cerrado a un adulto mayor que defendía las lonas del plantón, que si no, ni de eso hubiera sido noticia. Esta persecución política que acusa la oposición les permite a las bancadas de oposición en el legislativo acudir al Poder Judicial para revertir las decisiones tomadas por la mayoría, pero no admiten que el Poder Ejecutivo y el Legislativo reviren las actuaciones de la Corte contra la soberanía y la democracia. Una Corte que no actúa, por cierto, respetando la Constitución al mantener sus privilegios extrasalariales por medio de amparos a cada miscelánea que se publica con el presupuesto de egresos del año fiscal. Por otro lado, la judicialización de las situaciones políticas ha dado pie a que se acuse de despojo y expropiación a simples concesionarios de contratos de uso y aprovechamiento de vías de comunicación, que se admitan miles de amparos para frenar la construcción de las obras que impulsen al país a un desarrollo con justicia o que protejan a empresarios que atacan la salud de los mexicanos con tal de vender sus productos. A todos ellos se les está cayendo la máscara, pero se aferran a su historia con uñas y dientes. Y veremos que estos meses serán, si cabe, más violentos porque se acerca el momento en que la voz popular se convierta en un cambio radical del que no podrán recuperarse a punta de sentencias y de amparos. Muchas gracias y hasta la próxima.